días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Seguramente como todos nosotros, todos en casa, está haciendo esta cuarentena que ya lleva casi 100 días y pensando un poco también en estos tiempos que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pensaba en un tema que el Señor nos habla, del cual nos habla en el Salmo 102, y vamos a leerlo para poder compartir justamente en esta mañana este tema que tanto invade nuestros corazones, ¿no? Muchas veces cuando nos sentimos solos. El tema es la soledad. Y es algo sencillo que quiero compartir con ustedes, pero creo que nos puede hacer bien a todos nosotros, porque cuando abrimos la palabra de Dios es importante saber que Dios nos está hablando en nuestra vida. Así que vamos a leer el Salmo 102. A partir del versículo 1 dice así la palabra de Dios: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y es ahí entonces, hermanos, cuando a través de este salmo, si después lo leen detenidamente y tranquilos en sus casas, podrán ver que justamente el escritor sentía soledad. Estaba solo, se sentía solo, y por eso que hace la comparación: soy como el búho que está solo, estoy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y es ahí entonces cuando tenemos diferentes tipos de soledad. La primera de ellas que nosotros podemos encontrar, que es la soledad del que vive solo, pero busca la relación. Aquella persona que está soltera, aquella persona que decidió vivir solo y no formar un hogar, o formó un hogar y ya han partido sus hijos, hicieron su propia vida, y ahí entonces vemos a la persona que está solo por una circunstancia de la vida, pero no se siente solo. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Hechos capítulo 28, cuando justamente el apóstol Pablo, estando en Roma, estaba preso y había alquilado una casa justamente para estar en ese lugar preso, como si fuera un preso domiciliario, el día de que nosotros conocemos el día de hoy. Bueno, esto ya no es nuevo, sino que viene de miles de años atrás, del sistema romano. Y ahí entonces el apóstol Pablo, por causa del evangelio, estaba preso, pero él no se sentía solo porque él recibía a todos los hermanos que venían a consultarle. Así que es importante tener en cuenta esto, que a veces una persona puede estar sola, pero no siente la soledad, porque está acompañado. En segundo lugar, tenemos a la persona que está acompañado, pero se siente solo. Puede vivir con su familia, con sus hijos, con su esposa, aún con los hermanos de la iglesia, pero se siente solo, porque nos trae una visión negativa. La soledad hace que nos sintamos solos, como que no hay nadie alrededor, y eso es una visión completamente negativa. Y esto lo podemos ver en Primera Reyes, sin leerlo, pero sí para que lo lean ustedes después. Primera Reyes 19, Elías se había ya enfrentado con el rey Acab, con su esposa Jezabel, se había enfrentado con todo el pueblo de Israel, les había dicho que se decidieran entre Dios y los Baales y pudieran tomar una decisión. Y después de todo esto, una gran lucha, Elías huye a una cueva, y estando en depresión, estando en soledad, también aparece un ángel para confortarle, y él le dice que había quedado él solo. Elías dice: he quedado yo solo. Y ahí la voz del ángel que dice: no es así, no estás solo. Hay más de 7000 varones que no doblaron sus rodillas a los dioses ajenos o a los Baales en ese entonces. A veces la soledad nos hace tener una visión distorsionada de las cosas, y es por eso, hermanos queridos, que en esta mañana quiero compartir con ustedes esto que es tan importante para nosotros, que a veces podemos sentir la soledad, pero no estamos solos. En tercer lugar, el que busca la soledad, o sea, aquella persona que le gusta estar en soledad, es un solitario, lo que nosotros llamamos hoy día un solitario. Él no invade la vida de nadie, ni tampoco quiere que nadie le invada
su vida. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, a un hombre como Zaqueo. Lucas capítulo 19 dice que Zaqueo estaba escondido de la multitud que lo seguía al Señor Jesús y se había escondido justamente subiéndose a un árbol sicómoro, que es un árbol muy tupido, de muchas hojas, y ahí nadie le veía, pero sí había alguien que le había detectado y le había visto, era el Señor Jesucristo, y entonces le dijo: Zaqueo, baja, ven pronto, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y entonces, partiendo de la base de estos 3 puntos que dijimos, el que vive solo pero busca la compañía, el que está acompañado pero se siente solo, y el que busca implícitamente la soledad, podemos tomar 3 consideraciones importantes en esta mañana también. En primer lugar, pensar que la soledad es un estado del alma, no solamente de alguien que esté o no esté al lado mío, sino es un estado del alma, es un estado emocional, eso es mucho más allá de lo que yo puedo manejar. Y por eso que aquí el salmista dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a Dios cuando notamos que nos sentimos solos aunque estemos rodeados, o que buscamos estar solos porque no queremos estar con nadie y que nadie nos invada? Bueno, tenemos que ir al Señor clamando a Él, diciendo: Dios mío, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Es importante que nosotros acudamos al Señor cuando detectamos que la soledad es un estado del alma. Y justamente ahí dice: soy semejante al pelícano del desierto. Estoy solo en el desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Es muy difícil ver a un pajarito solo, ¿no? Siempre andan en bandada. Pero aquí el salmista se sentía completamente solo, y esto marca justamente que estar en soledad es contrario a lo que Dios hizo con nosotros, que nos hizo para estar en comunidad. Por eso que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos clamar a Dios en la soledad que podamos sentir. En segundo lugar, algo importante que tenemos que tener en cuenta, lo habíamos dicho en primer lugar, la soledad es un estado del alma, es un estado que nos lleva a la depresión. La soledad destruye la vida de relación con otros y con Dios. ¿Por qué decimos que destruye la relación de comunión, ¿no?, con otros y con Dios? Fíjense: soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y bueno, seguramente se quedó atrás, seguramente el pájaro no siguió la bandada, seguramente el salmista estaba viendo a un pajarito completamente solo, y es ahí entonces cuando nosotros vemos que cuando nosotros buscamos la soledad, cuando nosotros nos sentimos solos porque estamos aislados del mundo, de las personas, vamos a ver justamente el mundo en forma completamente negativa. Y es ahí entonces cuando nosotros tenemos que buscar justamente la relación, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con los hermanos, para que busquemos en ellos el aliento, el ánimo, y para que la soledad huya de nuestra vida. En tercer lugar, la soledad impide disfrutar la vida que Dios nos da, porque aprendemos a ver la vida en una forma completamente negativa. Y también dice el salmista en el Salmo 107, fíjense ustedes, el Salmo 107, versículo 4, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Este es un aspecto de la vida en el cual todos nosotros en algún momento podemos pasar un tiempo de soledad, pero no debemos quedarnos en la vida de soledad, porque nos hace mucho mal y nos va a hacer justamente a nosotros no solamente fracasar en nuestra comunión con Dios, sino también en nuestra comunión con los hermanos. Y es importante, hermanos queridos, que nosotros entonces tomemos, teniendo en cuenta estos tipos de soledades que pueden aquejar al alma, que pueden hacer que nosotros no disfrutemos la vida, que puede hacer que nosotros destruyamos la relación de comunión con Dios y con las personas. Tener en cuenta 4 cosas o 5 cosas importantes que Dios nos enseña. En primer lugar, dice el salmista en el Salmo 31, 24: esforzaos todos vosotros los que esperan en Dios, y tome aliento vuestro corazón. En primer lugar, el que está solo tiene que tomar aliento. ¿En quién? En Dios.
Así que el primer consejo que les doy, que me doy y que el Señor nos da, mejor dicho, a todos nosotros es que nos alentemos en Dios, que busquemos el aliento en Dios. En segundo lugar, Dios nos dice en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y es ahí entonces cuando, en segundo lugar, tenemos que buscar ánimo, tenemos que alentarnos, pero también animarnos. ¿Animarnos a qué? A la esperanza con la cual Dios nos salvó y en la cual Dios nos relacionó. Él nos salvó para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna, así que podamos volver a esta esperanza. En tercer lugar, Proverbios 31:13 dice, con voluntad trabajan las manos. Tenemos que tener voluntad para salir adelante, para salir de esa soledad. No esperar que alguien me venga a visitar, sino yo levantarme, tener aliento, animarme y justamente tener la voluntad. Y el que no tiene voluntad se la pide a Dios, que Dios la va a dar. En cuarto lugar, entonces, podemos ver la confianza. Salmo 44, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Confiar en Dios, alentarnos en primer lugar, animarnos en segundo lugar, la voluntad puesta en práctica, firme, con confianza en Dios para que nosotros podamos salir de esa situación. Dice el salmista en el Salmo 94:22, mi Dios me ha sido por roca de mi confianza. O sea, poner nuestra confianza en el Señor. Y más en estos tiempos en los cuales hay mucha gente que se encuentra solo, que está en su casa en soledad y necesita personas que puedan estar a su lado. Y en quinto y último lugar, para terminar, la esperanza. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en Colosenses 1:23? Permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. Que permanezcamos cada uno de nosotros en esa esperanza. ¿En qué esperanza? En la esperanza de la bienaventuranza y de las buenas noticias que nos trae a todos nosotros el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro corazón se llenó de esperanza. Huyó la desesperanza, nunca más viene la desesperanza, y aunque en algún momento determinado nuestro corazón desfallezca porque se siente solo, o porque estamos solos en nuestro hogar, o porque creemos que no hay nadie alrededor nuestro, dice la palabra de Dios en Isaías 51:3, Jehová consolará a su gente o a su nación, o a Sión, como dice textualmente la palabra de Dios. Así que Dios nos consuela, Dios nos ayuda, Dios nos alienta, nos da ánimo, nos da la voluntad para salir, la confianza para confiar justamente en Él y la esperanza para saber que nunca más estaremos solos, porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra y aún mucho más allá, también en el cielo tendremos la compañía y nunca más sentiremos la soledad. Les mando un gran abrazo, el Señor les bendiga, les guarde y en este tiempo podamos pensar de que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado, pero también hay mucho pueblo que estamos los unos por los otros orando para que nadie en este tiempo se sienta solo.